5 de la tarde con 12 minutos y nos vamos a la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Empieza la sesión del grupo de trabajo de control constitucional que preside el congresista Miguel Ángel Torres. Vemos que está presente el congresista Gilbert Violeta, Javier Velázquez Quesquén. Análisis del decreto legislativo 1421 y las reglas de prescripción. Los dejamos con eso. Vamos a ver acá mis compañeros constitucionalistas en la rama para ilustrar la relación entre la Constitución y el pueblo. Los ciudadanos, se dice, son como Ulises y los tripulantes de su barco, quienes al navegar de regreso a casa se vieron rodeados de sirenas, las que al cantar con su encantadora voz le tentaban a perder el camino. Pero Ulises, sabiendo que esto no era lo adecuado y que solo era un momento de euforia, decidió atarse al mástil de su barco, para que aun cuando él mismo quisiera desviarse y sus compañeros de barco se lo exigieran, él estaría atado y con el rumbo fijo a casa. Ese mástil es la Constitución, porque este conjunto de normas nos ata a todos los ciudadanos, principalmente a su líder, y nos permite encontrar el camino aun cuando la euforia, las promesas de felicidad, los cantos de gloria nos seduzcan para perder el camino. Creo que esta analogía representa con mucha exactitud lo que nos toca hacer en este grupo de control. Los congresistas que lo integramos tratamos de hacer cumplir la Constitución, aun cuando desde los medios las sirenas nos intenten hacer perder el camino. Por ahí escuché, con buena intención, cuando organizaba este evento, que era inadecuado invitar a personas que tuvieran interés en la materia. Yo discrepo de esta visión. Estoy convencido de que en el Congreso se debe escuchar a todas las partes involucradas. Escuchar no puede ser malo en una democracia. No podría serlo, por definición, si entendemos democracia por deliberación. Por ello quiero agradecer la participación de la CONFIEP. Quiero agradecer la participación de la Cámara de Comercio de Lima. La participación, por supuesto, de los representantes de cada uno de los gremios y de la academia, del IPIDET, del IPDT, así como de especialistas. De igual manera, quiero agradecer de forma muy especial tanto al Ministerio de Economía como a la Administración Tributaria, que el día de hoy se han dado el tiempo para poder discutir sobre este tema. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su paciencia y por ilustrarnos respecto de esta materia. Tengo que señalar que incluso hemos invitado a otros especialistas, pero ellos se han excusado por motivos de viaje de estar junto con nosotros. Habiendo dicho esto, a continuación, con la finalidad de optimizar tiempos y sacar el máximo provecho de esta sesión, voy a explicar, y si les parece bien a los congresistas, la dinámica que llevaremos a cabo. Comenzaremos con una breve exposición sobre el decreto, la cual está a cargo del abogado José Naupari, asesor del grupo de trabajo, al cual, por cierto, le he pedido la mayor objetividad posible. Simplemente se tiene que limitar a describir los hechos. A continuación procedemos la palabra de los representantes del sector privado y los académicos y especialistas presentes esta tarde, y yo les pediría que sea por un periodo de 15 minutos cada uno. Lo mismo haremos con el sector público. Finalmente tendremos un espacio de 20 minutos para intercambiar algunas ideas y hacer las conclusiones del evento. Reitero, la idea de hacer esta mesa de trabajo es porque el tema es sumamente complicado. De hecho, es la primera mesa que hacemos en torno a estos decretos legislativos, y para serles sincero, incluso siendo tributarista, el tema me ha generado más de un dolor de cabeza. Entonces yo agradezco muchísimo que estén el día de hoy acá ustedes presentes y tengan por seguro de que vamos a estar atentos. Me comunica el congresista Velázquez Quesquén que por un tema de un compromiso previamente acordado va a tener que salir de Lima. Él nos va a acompañar cerca de una hora, pero todo su equipo va a mantenerse acá para poder terminar de escuchar. Gracias a Dios, el congresista Gilbert Violeta ha dicho que como Ulises se va a mantener férreo a la reunión hasta el final. Entonces vamos a tener unas horas bastante interesantes. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al asesor doctor José Naupari. Muchísimas gracias, señor congresista Miguel Ángel Torres. Muchísimas gracias también por la asistencia a los congresistas Velázquez y al congresista Violeta, y desde luego a los especialistas y representantes del Poder Ejecutivo que podrán ilustrarnos, sin lugar a dudas, respecto a esta materia vinculada al decreto legislativo 1421, específicamente la disposición complementaria transitoria
que está relacionada, digamos, con un decreto legislativo que se dio en el año 2012, que es el decreto legislativo 1313. Gracias también al señor congresista por permitir dar cuenta de cómo hemos venido comprendiendo, hasta ahora al menos, el marco normativo o la evolución que se ha dado del marco normativo respecto al tema de la prescripción. No sé si pudiésemos, por favor, ir a la última imagen, por favor. A la última, de una vez, hasta la línea amarilla. Bueno, como ustedes recordarán, en realidad quizás pueda sonar redundante, la prescripción podría ser entendida en términos simples como un periodo en el cual la administración tributaria debería determinar y cobrar una obligación tributaria, ¿no? En ese contexto, nosotros tenemos que, originariamente, este plazo, digamos, bueno, incluso ahora podría decirse, si uno se remite al artículo 43 del texto único ordenado del Código Tributario, que ese plazo sería de 4 años, como regla general. Entonces, si nos ponemos un ejemplo en el que el inicio del plazo de prescripción se da el 1 de enero del 2010, tendríamos que este plazo para determinar y cobrar vencería el 31 de diciembre del 2014. Bajo ese marco tendríamos que la notificación de la resolución de determinación era considerada, según el literal A del numeral 2 del artículo 45 del Código Tributario, en su redacción anterior al decreto legislativo 1113, como una causal de interrupción de la prescripción, ¿cierto? Ese es el escenario un poco antes de la dación del decreto legislativo 1113. Entonces, ¿qué ocurre con la dación del decreto legislativo 1113? El siguiente, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. El decreto legislativo 1113, es preciso indicarlo, fue publicado en el Diario Oficial Peruano el 5 de julio del 2012. Y respecto a los artículos 44, que regula los supuestos de inicio o de cómputo de la prescripción, y el artículo 45, que regula las causales de interrupción de la prescripción, entró en vigencia 60 días hábiles después, es decir, el 28 de septiembre del 2012. Muy bien. Este decreto legislativo lo que plantea es ya incorporar un numeral 7 en el artículo 44. Es decir, dice, por si acaso, el plazo para exigir el cobro de la obligación tributaria se inicia con la notificación de la resolución de determinación. Como consecuencia de ello, también modifica el literal A del numeral 2 del artículo 45 del Código Tributario y suprime precisamente de las causales de interrupción de la prescripción la notificación de la resolución de determinación de la obligación tributaria o de multa. Entonces, en ese escenario podríamos tener justamente el ejemplo en el cual si la obligación tributaria, si el plazo de prescripción iniciaba el 1 de enero del 2010 y teníamos ya plazos diferenciados, uno para determinar y otro para cobrar, podríamos decir que el plazo para determinar vencía a fines del 2014. Eventualmente la notificación de la resolución de determinación podría darse a fines de 2014 e iniciaba el nuevo plazo, que sería el plazo para exigir el cobro. Con lo cual, a fines del 2017 estaría venciendo el plazo de prescripción para exigir el cobro. Sin embargo, aquí viene justamente, digamos, la situación problemática que motiva esta mesa y por lo cual agradecemos las luces que nos van a brindar sobre el particular. ¿Qué ocurre con aquellos plazos de prescripción que precisamente iniciaron antes del 28 de septiembre del 2012, pero que la notificación de resolución de determinación se dio después de esa fecha que entró en vigencia el decreto legislativo 1113? Esa notificación de la resolución de determinación, ¿qué efectos jurídicos tendría? Si consideramos que el 1113 ya no prevé la notificación de la resolución de determinación como una causal de interrupción de prescripción, podría igual aplicársele bajo el argumento de que el plazo de prescripción ya había iniciado y porque vencía todavía, ese plazo único de prescripción vencía aún en el 2014, o la notificación de la resolución de determinación, si se dio precisamente una vez entrada en vigencia el decreto legislativo 1113, más allá que el plazo de prescripción iniciara el 2010, daba inicio a un nuevo plazo de prescripción, llámese plazo para exigir el cobro de la obligación tributaria. Bueno, esas dudas respecto a ese tema han tratado de ser zanjadas por el decreto legislativo 1421, publicado el 16 de septiembre del año pasado en el Diario Oficial del Peruano, que dice, o que opta justamente por la segunda interpretación, es decir, opta por reafirmar, digamos, la segunda posición. Esto es,
que la notificación de la resolución de determinación inicia un plazo de prescripción distinto, que en este caso sería el plazo para exigir el cobro de la obligación, o el cobro o el pago, en todo caso, de la obligación tributaria. Eso un poco sería, a grandes rasgos, el estado situacional del decreto legislativo. Y solo para dar cuenta de ello, atendiendo a la consulta que hizo el señor congresista Gilbert Violeta justamente antes del inicio, efectivamente el equipo técnico elaboró en su momento 2 documentos de trabajo, uno que fue puesto a consideración del grupo para la citación de la 4ª sesión del 8 de noviembre del 2018, sin embargo no se llegó a abordar el tema, y el otro en una primera citación a la 5ª sesión ordinaria del grupo de trabajo, que estaba prevista para el 20 de noviembre del 2018, pero se suspendió. Pero efectivamente, como lo mencionó el congresista Violeta antes de iniciar la sesión, sí fueron notificados con las respectivas citaciones estas 2. La primera, que planteaba la derogación, bajo el entendido que se consideraba en ese momento, una vez más, el tema de una aplicación retroactiva, y la segunda, que es a la que también aludó el señor congresista, planteaba la modificación. Sin embargo, lo que planteamos ahora es justamente escuchar las reflexiones y ser iluminados justamente por el faro de la sabiduría, tanto del sector público como del sector privado, en este tipo de materias. Eso es todo lo que tengo que informar, señor congresista. Muchas gracias, doctor Nampari. Iniciamos entonces los comentarios de los representantes del sector privado. Le pediríamos a la doctora Lourdes Chau, miembro del Comité Tributario de la CONFIEP, que nos pudiera dar sus apreciaciones. Sí, buenas tardes, señores congresistas. Agradezco la invitación para participar de esta sesión. Buenas tardes, señores representantes del Ministerio de Economía y SUNAT y demás representantes del sector privado. Ciertamente, cuando se emitió este decreto legislativo 1421, lo primero que nos llamó la atención fue el que, sin mencionarlo expresamente, estaba yendo en contra de un criterio que había sido aprobado por el Tribunal Fiscal con el carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria y, por lo tanto, con el carácter de vinculante de manera imperativa para la administración tributaria. No se señala en esta disposición transitoria aprobada que en realidad se está cambiando frontalmente el criterio de esa resolución del Tribunal Fiscal. Y pongo en líneas subrayadas esto porque cuando se emite una jurisprudencia por el máximo órgano con competencia tributaria en sede administrativa con el carácter de observancia obligatoria, la administración tributaria no puede ir a discutir este tema al Poder Judicial. De manera que con una norma como la emitida hay una alteración a la seguridad jurídica, porque cuando se emitió esa jurisprudencia, los operadores del derecho aceptaron que esa era la correcta interpretación de la ley. Pero más allá de ello, voy a pasar a exponer algunos temas que me parecen relevantes en cuanto al contenido de esta norma. Primer punto, la Ley de Delegación de Facultades no contempló que dentro del ámbito de regulación estuviese comprendida esta materia. Si se analiza detalladamente la Ley 3283, que delegó facultades, no comprendió en ninguno de sus artículos la materia regulada. ¿Qué se dijo? Que se aprobasen normas para el mayor fortalecimiento del Tribunal Fiscal y la optimización de su función, no que se regulase o alterase el ordenamiento jurídico. Yendo al tema de fondo sobre lo que es propiamente la regulación de la prescripción contenida en este decreto legislativo 1421, que advertimos una vulneración a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. ¿Por qué? Sabemos que la prescripción es una institución que lo que busca es, pues, dar cobertura a la seguridad jurídica. Si el acreedor, en este caso tributario, no accionó, no utilizó las herramientas que la ley le otorgaba para cobrar una deuda, entonces, más allá del plazo, que en este caso normalmente es de 4 años, no lo hizo, ya no va a poder ejecutarlo. Y bien, en este caso, lo que está haciendo la norma es alterar toda esa regulación. ¿A través de qué? De un decreto legislativo que de suyo ya es
inconstitucional por haber excedido de las facultades otorgadas. Pero más allá de ello también vemos que no se cumple el principio de legalidad, porque tanto el principio de legalidad como de reserva de ley otorga garantías al contribuyente para que las relaciones jurídicas con impacto tributario se rijan, se normen en función de los dispositivos que están vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos, situaciones o relaciones jurídicas. Y en este caso, esto tiene vinculación ¿con qué? Con el principio de aplicación inmediata de la ley en el tiempo. Y al final el tema se resume a eso. ¿Cómo es que nosotros aplicamos a los hechos el principio de aplicación inmediata de la ley en el tiempo? Y para los abogados aquí presentes, creo que es bastante común reconocer que nuestra Constitución resalta lo que es la teoría de los hechos cumplidos. ¿Qué significa la teoría de los hechos cumplidos? Que para aquellos hechos, situaciones o relaciones jurídicas acontecidas en determinado momento en el tiempo, se le aplica la norma vigente en ese entonces. Lo contrario que es aplicar o retroactivamente una norma o ultraactivamente. Y sabemos que la Constitución lo reconoce en el artículo 103. Excepcionalmente, solo se permitirá la aplicación retroactiva benigna en materia penal. No estamos en ese ámbito. Y entonces, acogiendo estos principios generales recogidos en la Constitución, veamos qué sucede en el ámbito tributario. No hay duda que para determinados hechos, la ley vigente en el momento en que ocurrieron decía que el inicio del cómputo de la prescripción ocurría o comenzaba a ocurrir desde el momento en que, por ejemplo, ¿sí?, la obligación era exigible, desde el 1 de enero siguiente al año en que la obligación era exigible, o desde el 1 de enero del año siguiente en que vencía el plazo para determinar la obligación tributaria, como bien podría ser el caso de un impuesto a la renta. Si el impuesto a la renta era o correspondía al ejercicio, por ejemplo, 2008, y la declaración jurada y determinación debía presentarse en el 2009, entonces el cómputo del plazo de la prescripción se iniciaría desde el 1 de enero del 2010. Eso decía la norma vigente en ese entonces. Y ese, señores, es un hecho cumplido. No hay forma para modificarlo. El inicio del cómputo de la prescripción es un hecho que acontece en un punto exacto del tiempo y es inmodificable. ¿Qué sucede en el panorama normativo? Y eso no es algo que buscó el contribuyente, no es algo que buscó probablemente la administración, así se dio la normativa. Fíjense, estamos hablando de la prescripción de la acción de cobro. En el ámbito tributario, la normativa que reconoce diferencia que una cosa es la facultad de la administración para determinar una obligación tributaria, es decir, cuantificar cuánto sería lo que un contribuyente debería pagar. Otra cosa es la facultad para cobrar. Otra cosa, la facultad para sancionar. Y esto está claramente explicado en el Código Tributario. Son independientes. Y el legislador decidió en su momento, que fue con el Decreto Legislativo 981, vigente desde abril del 2007, que así se debía de regular, de manera diferenciada. Y cada una de estas facultades tenían sus reglas propias. ¿En cuanto a qué? A los plazos de interrupción y de suspensión del cómputo de la prescripción. El legislador optó porque para el caso del inicio del cómputo de la prescripción, las reglas se iban a mantener de manera uniforme. Entonces, si en ese momento esa era la regulación, el ejercicio es muy simple. ¿Cuándo comenzó a computarse la prescripción respecto de obligaciones, ¿sí?, que, por ejemplo, se generaron en el 2008, 2009 o 2010? ¿Qué causales de interrupción o de suspensión estuvieron vigentes y que acontecieron durante ese lapso de tiempo hasta que no venciesen los 4 años, que es el plazo de prescripción que normalmente establece el Código? Vayamos a lo que dice el Código, o lo que decía el Código en ese ínterin.
hasta antes que se dictase el decreto legislativo 1113 con vigencia a partir del 28 de septiembre del 2012. Decía, por ejemplo, en el caso de la facultad para cobrar la deuda, ¿sí?, que causal de interrupción era sí la notificación de la resolución de determinación, pero no las facultades que la administración o acciones ejercitaba para fiscalizar, verificar una deuda. Eso es diferente. Eso era una causal de interrupción, pero para otra facultad que poseía la administración tributaria, que era para determinar, regulada de manera independiente, totalmente independiente de la facultad de cobro. Entonces, si lo que estamos analizando es la acción para cobrar la deuda, lo único que hay que revisar es qué causales, como decía, de interrupción o de suspensión estuvieron vigentes en ese lapso de tiempo. Si no hubo una notificación de una resolución de determinación, no tiene por qué entenderse que ese plazo de 4 años siguió transcurriendo. ¿Qué sucede el 28 de septiembre del 2012? Se modifica porque es claro que recién allí hubo una intención del legislador de cambiar este sistema, ya que seguramente advirtió que la normativa vigente no era la más adecuada, pero sí estaba, y eso hay que respetarlo por un principio de seguridad jurídica y de legalidad. Entonces dijo, ya no va a ser una causal de interrupción la notificación de la resolución de determinación, porque más bien el cómputo del plazo de prescripción de la acción de cobro recién se va a computar a partir del día siguiente que se haya notificado esa resolución de determinación. ¿Qué estaba variando? La regla de juego del inicio del cómputo de la prescripción. Ya no sería el 1 de enero del año siguiente en que la obligación fuese exigible o venciese el plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, por ejemplo, sino sería a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de determinación. Pero obviamente esa nueva normativa se aplicaría ¿a qué situaciones? A todos los casos en los cuales ya no hubiese iniciado el cómputo del plazo de la prescripción. Porque ¿eso qué sería? Alterar una situación ya concluida. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, con esa normativa, ¿se está alterando las reglas de juego que estuvieron vigentes para un hecho concreto acontecido y concluido? Sí, porque el inicio del cómputo de la prescripción para todos los casos anteriores ocurrió un 1 de enero según la normativa vigente en ese entonces. Lo que entonces se pretende con el 1421 es retrotraer los efectos de esa norma y alterar las reglas de juego que estuvieron claras en su momento. Es como, si hacemos un paralelo, si en lugar de que se estuviese analizando un tema de prescripción, estuviese analizando un tema del cómputo de plazo para reclamar una resolución de determinación. Que ya no se diga, ¿sí?, que se inicia a partir del día siguiente, por ejemplo, de recibida la resolución de determinación, sino que se inicia desde el mismo día en que se recibió la resolución de determinación, a pesar de que esa situación ya hubiese acontecido con anterioridad. Es claro que eso no permite nuestra Constitución al amparo del acogimiento de la teoría de los hechos cumplidos. En ese sentido, en opinión nuestra y del gremio a quien represento, el 1421 lo que está haciendo es alterar con efectos retroactivos una situación ya concluida y regulada bajo un marco legal totalmente diferente. Eso es en resumen lo que queremos plantear como explicación de la lectura del 1421 que tenemos. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Sandro Fuentes, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias, señor presidente. Miguel Torres, señores congresistas, gracias Gesquén y Gilbert Violeta, señores invitados, buenas tardes. Después de lo que se ha analizado acá y lo que ha analizado la doctora Chau y lo que dirá los especialistas, es muy poco en realidad lo que hay que agregar, lo que hay que decir, y por eso voy a ser muy breve, además porque he llegado un poco tarde y por lo tanto sería una mala educación hablar más de las cuentas. Lo segundo es porque me produce una enorme curiosidad saber cómo van a defender desde el sector público esta atrocidad constitucional.
Y francamente, ya lo dijo la doctora Chao, las facultades delegadas no dan para esto. No hay una sola palabra que de algún modo, digamos, relativo siquiera, indirecto, pudiera haber autorizado al Poder Ejecutivo a pronunciarse de la manera que se ha pronunciado en este decreto legislativo 1421 y concretamente en la disposición transitoria a la que nos estamos refiriendo. No hay una sola. Por lo tanto, la ausencia de facultades delegadas, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del gremio que en este caso represento, es necesariamente condenable. Porque si no se alteran los elementos esenciales de la relación entre el Estado y el contribuyente. No puede estar el contribuyente sometido a reglas súbitas, que además están mal hechas, pero además sin ninguna autorización. Y el caso de la retroactividad, que la tocaré luego, es también evidente. Pero sobre lo primero, habría que tener en cuenta que quienes en su momento diseñaron mal el decreto legislativo 1113, y probablemente son los mismos que han diseñado el 1421, ¿no es cierto?, se olvidaron en ese momento de dar una norma para el cambio importante de garantías procesales y de garantías legales para un contribuyente. Se olvidaron de poner algo muy simple, la norma transitoria, la que hiciera la bisagra del cambio. No lo hicieron, se olvidaron. Impericia legislativa puede ser, deliberada intención de crear un perjuicio y además una oscuridad, también, no lo descarto. El hecho es que han pasado 7 años de la vigencia de esta norma y nada se había producido hasta que un día a alguno de mis ex compañeros de la SUNAT se le ocurrió que la regla no debía aplicarse así, sino que debía aplicarse de otra manera. Y eso es lo que termina en el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal, de las pocas veces que hemos visto, que decide no hacerle caso a su superior jerárquico, el Ministerio de Economía y Finanzas, emite una resolución impecable, de una reflexión jurídica impecable, ¿no?, donde efectivamente establece los principios elementales que no gobiernan al derecho peruano en los últimos 200 años, sino a la humanidad desde hace más de 2.500 años, en la relación siempre difícil entre un Estado y un ciudadano, en este caso el contribuyente. Y sin embargo, como decía, esta alteración por el Tribunal Fiscal, ¿de qué? Del criterio mal utilizado, mal empleado por la Administración Tributaria, al desconocer el nacimiento de la prescripción, del plazo prescriptorio para un contribuyente, afirma una serie de cosas que obviamente 2 años después, o 1 año después, no le ha gustado ni al Ministerio de Economía y Finanzas, y presumo que la SUNAT, que habrá opinado a favor, o de repente les doy el beneficio de la duda y nunca se enteraron del decreto legislativo 1421 hasta ahora, es probable. Pero el hecho es que el Ministerio de Economía y Finanzas decide echarse abajo el criterio del Tribunal Fiscal. Señor Presidente, extraño la presencia del Tribunal Fiscal, que es en este caso el principal agraviado, ¿no? Le están diciendo que lo que pensó en su momento estaba tan mal pensado que hay una ley de la República que se va a ocupar de su mala reflexión jurídica. Y eso me parece, francamente, peligroso para nosotros en el sector privado. Nosotros en el sector privado necesitamos reglas claras. Nosotros en el sector privado requerimos reglas estables. La modificación del artículo 47 ya en el 2012 introdujo una novedad en el tema prescriptorio. Sabemos, y perdonen si esto suena arrogante, pero las reglas claras de 1992 sobre la prescripción fueron poco a poco tergiversadas, de alguna manera descafeinadas, en perjuicio del contribuyente, y al final llegamos a estas modificaciones francamente gitanas, como la del 2012, y finalmente tienen que echar para atrás, porque se dan cuenta que eso puede generar un perjuicio al fisco en materia recaudatoria, porque hay expedientes, hay personas, hay contribuyentes que podrían, con todo derecho, alegar la prescripción y que implicaría una pérdida en la teórica recaudación, porque es teórica en la medida que no son deudas exigibles. Y eso es normal, porque la prescripción es eso. La prescripción penal es el derecho del ciudadano a no ser perseguido por la indolencia, la inacción del Estado en su persecución. La prescripción administrativa, y les pasa a cualquiera de ustedes, podría ser invocada para no ser sancionado. ¿Por qué? Porque el superior o el empleador ha decidido
no sancionar. El acreedor laboral podría también ser, de alguna manera, por su indolencia de no cobrar, podría perder su crédito, como pasa con el civil, como el acreedor civil, y ocurre también con el acreedor tributario. No entiendo por qué, súbitamente, en estas reglas peruanas de última hora, nos tenemos que abstraer de todo el derecho universal para crear reglas específicas que ayuden a interpretar al administrador tributario en una forma absolutamente diferente a la que interpreta el resto del mundo. Esto me parece simplemente excesivo dentro de la relación del empresario, del privado, que pone en riesgo su dinero, y ahora pone en riesgo su dinero no solamente por la aventura de la empresa, sino también por las decisiones de una política tributaria francamente errada y francamente errática, que es peor. Y lo segundo, en cuanto a la irretroactividad, creo que también es evidente, ya lo dijo la doctora Chau, y no hay forma de defender eso. El hecho cumplido que ampara la Constitución para no ser afectado es el inicio del plazo. El inicio del plazo prescriptorio ya ocurrió de la manera que dijo el decreto legislativo, antes del decreto legislativo 1113. Ya había ocurrido. ¿Cómo así, 7 años después, vamos a decir que eso que ocurrió no ocurrió? En realidad no llovió en Cajamarca ese día. No es posible. La ley no puede llegar a eso. Y si llega a ese punto, a este punto al que se ha llegado, mi impresión, señor presidente, señores congresistas, es que hay una responsabilidad necesaria del Congreso frente a ustedes, a nosotros sus electores, de evitar que estas cosas ocurran. No derogar, pero derogar de raíz una norma de esta naturaleza es, desde mi punto de vista, dar otra señal en sentido contrario al crecimiento de la inversión privada en este país. Ya creo que es tiempo de parar esos mensajes. Comprendo, y yo he estado en esa labor, de los bolsillos ajustados en la recaudación. Pero jamás, y creo que a alguno tan antiguo, sí hay uno, de la época, puede dar cuenta que jamás echamos a mano este tipo de argumentos solamente para conseguir y salvar la recaudación, porque hay 3 o 4 expedientes que ahora me van a causar daño. No puede ser. Es exactamente como decía un antiguo profesor de la universidad. Una cosa es la sustracción de la materia y otra cosa es la sustracción del expediente. Y eso es lo que está pasando. Y eso me parece grave. No sigo más, señor presidente, salvo para las preguntas. Además, mi tercera razón para ser breve, porque mi profesor de Derecho Tributario está acá presente. Muchas gracias.